Hola, hoy vamos a trabajar un tema que es muy divertido, se llama acertijos, hace parte del pensamiento lógico matemático y espero que les sirva para hacer otro tipo de ejercicios de acertijos, esto que vamos a trabajar hoy y que lo disfruten. Hola, como ya les dije, el tema de hoy es acertijos. Digamos que un acertijo es un enigma o una adivinanza que se propone como un pasatiempo, como preguntas, como juegos o como un relato. En general los acertijos se pueden resolver por medio de la intuición y el razonamiento. No se requiere conocimiento previo, sino de agilidad mental y comprensión de lectura. Así que hay que leer muy bien los ejercicios y una cosa que les recomiendo es hacer diagramas. Ya vamos a ver cuando estemos desarrollando los ejercicios que vamos a ver en esta clase, que siempre voy a estar haciendo un diagrama y esa es pues como la invitación que les hago a ustedes cuando se enfrenten a ejercicios de estos, lean bien y digamos la información la pasen si es posible a algún tipo de diagrama. Digamos que con los acertijos hay algunos que hemos identificado unas estrategias para resolverlos. Vamos a ver cuáles. El primero que vamos a ver, o el primer tipo de acertijos que vamos a ver son los acertijos de orden. Los acertijos de orden hay de varios tipos. Unas que son como una cualidad para organizar de mayor a menor. Podría ser como tal persona tiene menos plata que tal. Digamos, Juan tiene menos plata que Andrés, pero Andrés tiene más plata que Pedro y Pedro tiene más plata que Andrés. Entonces, digamos, esos tendrían una estrategia. Organizar de izquierda a derecha o de arriba a abajo, o organizar en orden de llegada. En todo caso, digamos que lo que se recomienda, lo que les recomiendo es que, por ejemplo, si es una cualidad para organizar de mayor a menor, podemos hacer una línea como simulando una recta numérica donde pongamos, digamos, el mayor por acá, el menor por acá y vayamos organizando acá las personas o los datos que nos estén dando. Y si es de izquierda a derecha, lo mismo, ¿cierto? Pues como que pongamos acá, tenemos que organizar estos, que este esté a la derecha o que este esté a la izquierda, bueno. O si es de arriba a abajo, pues lo mismo, vamos a poner acá y aquí vamos a decir quién está aquí, quién está aquí, quién está aquí. Listo, y lo mismo si es en orden de llegada, pues también nos serviría este como de arriba a abajo, diciendo este llegó primero, este llegó segundo, este llegó tercero o así. Vamos a ver algunos ejercicios para que quede más claro. Miremos este, dice, el río Danubio es menos largo que el río Volga, pero en cambio su extensión es mayor que la del río Colorado. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Colorado, Danubio y Tarín, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, supera en kilómetros al Tarín. El río más largo y el que lo sigue en longitud son respectivamente. Entonces, dos cosas acá. Una, la comprensión de lectura. Y la segunda, lo que hablamos del diagrama. Entonces vamos a hacer una línea. Vamos a decir que por acá está el de mayor longitud. O sea, entre más a la derecha es de mayor longitud y entre más a la izquierda es de menor longitud. Y la comprensión de lectura, porque por ejemplo aquí dice, el río Danubio es menos largo que el río Volga. Quiere decir que si yo pongo al Danubio acá, al Volga tendría que ponerlo por acá. Luego dice, pero en cambio su extensión. ¿De quién están hablando cuando dicen su extensión? Siguen hablando del río Danubio, porque habían dicho el río Danubio es menos largo que el río Volga. Pero en cambio su extensión, la del Danubio, es mayor que la del río Colorado. Si la del Danubio es mayor que la del río Colorado, es porque el Colorado viene por acá. Luego dice, por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Colorado, Danubio y Tarín, vemos que a pesar de que el primero, es decir, el Colorado, no es tan extenso como el segundo, el Colorado no es tan extenso como el Danubio, eso ya lo teníamos,
supera en kilómetros al Tarim. ¿Quién? El Colorado, que es el que me están hablando del primero. El primero no es tan extenso como el segundo, pero supera en kilómetros al Tarim. O sea, el Colorado es más largo que el Tarim. Si el Colorado es más largo que el Tarim, quiere decir que el Colorado va acá y el Tarim iría por acá. ¿Sí? Ya teniendo esto organizado, nos pueden preguntar lo que sea. Aquí en este caso nos preguntan el río más largo y el que lo sigue en longitud son respectivamente. Entonces el más largo es el Volga y el que lo sigue en longitud sería el Danubio, así que la respuesta aquí sería D. Miremos ahora otro ejercicio de orden. Dice, 5 amigas, Norma, Jessica, Marta, Marisol y Karina, viven en un edificio de 6 pisos, cada una en un piso diferente. Entonces, este dato acá es importante, ¿cierto? Que viven en un edificio de 6 pisos. Luego dice, que cada una está en un piso diferente. Luego dice, el cuarto piso está desocupado. Marisol vive en un piso adyacente al de Norma y al de Marta. Karina no vive en el último piso. Entonces como son 6 pisos, ¿cierto? Vamos a un diagrama, podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le vamos a poner los pisos son de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a mirar las pistas que nos dieron. La primera pista es el cuarto piso está desocupado. Entonces ya sabemos que aquí está desocupado. Luego me dicen, Marisol vive en un piso adyacente al de Norma y al de Marta. Adyacente quiere decir que vive en un piso al lado del de Norma y el de Marta. Quiere decir que ellas tienen que estar aquí, porque aquí hay 2 pisos, no podrían estar las 3 adyacentes, ¿cierto? Entonces, nos queda claro que en estos 3 pisos tienen que vivir Marisol, Norma y Marta. Ahora, ¿cómo están? No lo sabemos, ¿cierto? Bueno, podríamos decir que Marisol está en la mitad porque es la que vive adyacente a cada una, pero no sabemos si Norma está aquí o está Marta. Igual, eso no lo vamos a necesitar. Solamente sabemos, tenemos claro que en estos 3 pisos están Marisol, Norma y Marta. Ahora nos quedan 2 personas por ubicar porque son 5 amigas. Las otras 2 personas por ubicar serían Karina y Jessica, que estarían en estos 2. Esta pista ya la usamos y nos falta la última pista que dice Karina no vive en el último piso. Si Karina no vive en el último piso, la única opción que nos queda es que Jessica viva acá y Karina viva acá. Y la pregunta justo es ¿quién vive en el último piso? Entonces, ¿quién vive en el último piso? En el último piso vive Jessica. ¿Qué es esto lo que nos están preguntando? Es decir, que la respuesta correcta sería la B. Entonces, ahí dejamos los ejercicios de orden y como ven, podría ser de izquierda a derecha, arriba a abajo, de organizar una cualidad. Pero lo importante es que siempre hagamos un diagrama y vamos siguiendo las pistas con mucha comprensión de lectura. Bueno, otros ejercicios que son muy recurrentes en acertijos son los ejercicios en los que usamos tablas para resolver, tablas de 2 entradas. Hay, digamos, 2 que son de los que más se usan, que son las tablas de descarte o las tablas cuantitativas. ¿De qué hablamos cuando decimos tablas de descarte o tablas cuantitativas?
Las tablas de descarte son para ejercicios donde lo que tenemos que hacer es cruzar información. Por ejemplo, nos están diciendo unas personas y unas camisas de unos colores, ¿cierto? Nos dicen como hay tres amigos y los tres amigos tienen camisas amarillas, azul y roja, pero no se sabe cuál es cuál y nos están dando pistas para saber cuál es cuál. Entonces, digamos, la estrategia que les aconsejo que usen es hacer una tabla. Por ejemplo, digamos que los tres amigos sean Andrés, Juan y Pedro. Hacemos una tabla y las camisas son amarilla, azul y roja. Y vamos a tener, digamos, unas pistas, y estas pistas nos van a permitir, digamos, descartar cosas. Entonces nos dicen, Andrés no tiene la camisa amarilla, entonces ponemos una X acá, ¿sí? Luego nos dicen como, el que tiene la camisa azul es Pedro. Entonces nos dicen esto, ¿sí? Si yo encontré ya quién tiene la camisa azul, yo puedo descartar. Es decir, si Pedro tiene la camisa azul, yo estoy segura de que no tiene la camisa amarilla, que no tiene la camisa roja, y fuera de eso, de que Andrés no tiene el azul y Juan tampoco tiene el azul. En este momento la tabla me habla y me está diciendo aquí algo que no me lo decían directamente las pistas, pero que la tabla me ayudó a encontrar. La tabla aquí me está diciendo que Juan es el de la camisa amarilla, y si Juan es el de la camisa amarilla, Pedro es el de la camisa azul, entonces Andrés tendría que ser el de la camisa roja, y ahí terminamos. ¿Sí? Esta sería pues como la forma de hacer tablas, digamos, de descarte. ¿Sí? Ahora las tablas cuantitativas ya no me van a decir, digamos, quién tiene la camisa, sino que me podrían decir como, digamos, Andrés, Juan y Pedro. Tienen una cantidad de camisas amarillas, una cantidad de camisas azules y una cantidad de camisas rojas, ¿sí? Por eso son cuantitativas, porque ya vamos a hablar de cantidad. Ahora, una fila y una columna muy importante cuando estemos construyendo esta tabla es la fila y la columna del total. Va a ser, ay, no me alcanzó, bueno, va a ser muy importante para nosotros ese dato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nos dicen, entre todos tienen 50 camisas, entonces ese 50 va acá. Si me dice, Andrés en total tiene 20 camisas, ¿sí? O el total de las camisas rojas son 10, ¿sí? Y si luego me dicen que Andrés tiene 5 azules y que tiene 15 rojas, ¿sí? Yo podría concluir entonces que no tiene azules, porque esto me tiene que sumar 20, ¿sí? Y si me dicen que Juan en total tiene 10 camisas, entonces yo concluyo que Pedro tiene 20, porque esto me tiene que sumar 50. Esa sería pues como la forma de abordar estos ejercicios. Ya vamos a ver ejemplos. Los ejemplos nos van a permitir, digamos, tener más claridad de cómo resolver estos ejercicios. Miremos este dice Pedro, Juan, José y Andrés tienen cada uno una profesión entre médico, abogado, político y profesor. Entonces aquí vemos que hay una tabla que tiene los nombres y que tiene las profesiones. Luego dice, con la siguiente información encuentra las respectivas profesiones, y la información que me dan es esta. Se sabe que el político y el abogado son amigos. Juan no es profesor ni abogado. Pedro no es amigo del político. Juan conoce al abogado, pero no son amigos. El profesor conoce a Andrés y a Pedro, pero no son amigos. Entonces miremos. Vamos a empezar. Dice, se sabe que el político y el abogado son amigos. Eso no nos va a servir aquí para descartar nada. Sin embargo, yo lo voy a poner acá para que no se me olvide.
porque seguramente si me lo están diciendo es porque lo voy a tener que utilizar para resolver el problema. Luego dice, Juan no es profesor ni abogado. Entonces, si Juan no es profesor ni abogado, lo que hacemos es descartar aquí, Juan no es profesor, Juan no es abogado. Luego dice, Pedro no es amigo del político. Si Pedro no es amigo del político, quiere decir, uno, que Pedro no es político porque me están hablando de dos personas distintas. Pedro es una persona, el político es otra persona, así que Pedro no es político. Y fuera de eso, si no es amigo del político es porque no es abogado, porque ya me habían dicho que el abogado es amigo del político. Luego me dicen, José conoce al abogado. Si José conoce al abogado, es porque el abogado no es José, porque aquí me están hablando de dos personas distintas. José conoce al abogado. Entonces José no es abogado. José conoce al abogado, pero no son amigos. Y si no es amigo del abogado es porque no es político. Aquí vamos a hacer un pare porque la tabla nos habló, nos está diciendo que Juan no es el abogado, que Pedro no es el abogado, que José no es el abogado. Entonces quiere decir que el abogado es Andrés. Y si ya sabemos que el abogado es Andrés, entonces ya decimos, bueno, entonces Andrés no puede ser político, no puede ser médico y no puede ser profesor. Y aquí la tabla me volvió a hablar, me dijo que Pedro no era el político, que José no era el político, que Andrés no era el político. Entonces el político tiene que ser Juan. Y terminamos de descartar aquí porque si Juan es el político, entonces Juan no es médico. Una pregunta que nos podrían hacer con este ejercicio es, por ejemplo, ¿quiénes son los amigos? Los amigos son Juan y Andrés, porque Juan es político, Andrés es abogado y ya sabemos que el político y el abogado son amigos. Pero vamos a terminar con las otras pistas. Ya utilizamos esta pista, esta pista, esta pista, esta pista, nos queda solamente una. Bueno, debo aclarar que es posible que en algunos ejercicios la tabla no se complete, pero cuando uno va a la pregunta, resulta que la pregunta no necesita que se complete la tabla, porque la pregunta era, por ejemplo, ¿quiénes son los amigos? Y yo ya sé, entonces, ¿para qué necesito saber quién es el médico y quién es el profesor? ¿Cierto? Así que no hay que desesperarse en llenar toda la tabla, porque, digamos, es posible que algunos ejercicios no me den información suficiente para llenarlo. Pero en este caso nos hace falta una pista, la vamos a mirar. Aquí dice, el profesor conoce a Andrés y a Pedro, pero no son amigos. Entonces, si el profesor conoce a Andrés y a Pedro, quiere decir que ni Andrés ni Pedro son profesores. Entonces yo ya sé aquí que Andrés no es profesor, pero me falta poner que Pedro no es profesor. Entonces, si Juan no es profesor, si Pedro no es profesor y si Andrés no es profesor, lo único que me queda es que José sea el profesor. Así que ya, si José es el profesor, quiere decir que José no es médico. Así que Pedro es el médico y ahí ya nos podrían preguntar cualquier cosa, como quién es el médico, quién es el profesor, etc. Vamos a ver otro ejemplo. En este no puse tabla porque es importante que, digamos, ustedes se acostumbren a que la tabla se debe construir. No, si hay algunos ejercicios que nos proporcionan la tabla, pues digamos en el mismo ejercicio viene la tabla, pero hay algunos que no, así que vamos a hacerlo como uno lo haría resolviendo, que es uno mismo construyendo la tabla. Entonces en este dice, Amalia, Beatriz y Claudia tienen 2 ocupaciones cada una. Ojo que no es como en el ejercicio anterior que cada uno tenía una sola profesión, sino que en este tienen 2 ocupaciones cada una. Y las ocupaciones son secretaria, estilista, recepcionista, vendedora de artículos domésticos, mesera y entrenadora. Se sabe que, entonces estas son las pistas. Amalia y Claudia juegan tenis los sábados con la entrenadora. Claudia es la mejor cliente de la vendedora de artículos domésticos. La secretaria es la novia del hermano de la entrenadora. La mesera y la vendedora de artículos se reúnen con frecuencia en la casa de Beatriz. La entrenadora le debe 300.000 a la estilista.
la secretaria y la mesera fueron compañeras en la primaria. Entonces lo primero será construir nuestra tabla. Entonces debemos poner a Amalia, a Beatriz y a Claudia en un lado. Y por otro lado voy a poner las ocupaciones. No es necesario que pongamos toda la palabra completa porque generalmente no vamos a tener mucho espacio. Entonces secretaria, estilista, recepcionista, vendedora de artículos domésticos, mesera y entrenadora. Y vamos a empezar con las pistas a descartar. Entonces por acá me dicen, Amalia y Claudia juegan tenis los sábados con la entrenadora. ¿Qué quiere decir eso? Que ni Amalia ni Claudia son la entrenadora. Y si Amalia ni Claudia son la entrenadora, quiere decir que la entrenadora es Beatriz. En este caso no podríamos descartar eso porque recordemos que nos dijeron que tienen 2 ocupaciones, así que me falta saber cuál es la otra ocupación de Beatriz. Aquí sigue, digamos, esta pista ya la hicimos, seguiríamos con esta. Claudia es la mejor cliente de la vendedora de artículos domésticos. Quiere decir que Claudia no es vendedora de artículos domésticos, porque aquí me están hablando de 2 personas. Si Claudia es la mejor cliente de la vendedora es porque Claudia no es la vendedora. Luego dice la secretaria es la novia del hermano de la entrenadora. Quiere decir que la secretaria y la entrenadora son 2 personas distintas. Yo ya sé quién es la entrenadora es Beatriz. Quiere decir que Beatriz no es secretaria. Luego dicen, la mesera y la vendedora de artículos se reúnen con frecuencia en la casa de Beatriz. Si la mesera y la vendedora de artículos se reúnen con frecuencia en la casa de Beatriz, quiere decir que la mesera es una persona, que la vendedora es otra persona, o sea, estas 2 no podrían ser la misma persona, y que Beatriz es otra persona, es decir, que Beatriz no puede ser ni vendedora ni mesera, porque son 3 personas que se reúnen con frecuencia en la casa de Beatriz. Así que descartamos esto y quedamos aquí con este dato que de pronto más adelante me puede servir. Luego dice, la entrenadora le debe 300.000 a la estilista. Quiere decir que la entrenadora y la estilista no son la misma persona. Y yo ya sé quién es la entrenadora es Beatriz. Quiere decir que Beatriz no es estilista. Y aquí acabo de encontrar entonces la otra ocupación de Beatriz. Ya sé cuáles son las ocupaciones de Beatriz. Es recepcionista y entrenadora. Inmediatamente yo me voy a las opciones de respuesta. Yo debo haber leído las opciones, la pregunta y las opciones de respuesta, ¿cierto? Porque yo ya sé, yo ya podría descartar si digamos en alguna de estas dijera recepcionista, yo podría descartar, si en alguna de estas dijera entrenadora, yo podría descartar, porque aquí me están preguntando es por las ocupaciones de Amalia. Yo sé que Amalia no puede ser entrenadora y Amalia no puede ser recepcionista. Como Amalia no puede ser, como Beatriz es la recepcionista, yo puedo descartar que Amalia sea la recepcionista y que Claudia también. No me sirvió todavía para responder, así que voy a seguir. Esta pista ya la usé, esta pista ya la usé y esta también. Me quedaría esta por usar. La secretaria y la mesera fueron compañeras de primaria. Quiere decir que la secretaria y la mesera no son la misma persona, pero yo no sé quién es la secretaria ni quién es la mesera. ¿Sí? Yo lo puedo poner como que la secretaria y la mesera no son la misma persona, pero digamos no tengo información todavía para esto. Sin embargo, la tabla aquí me habló. Yo ya acabé con las pistas, pero la tabla aquí me habló. La tabla me dice
que Claudia no es la vendedora, que Beatriz no es la vendedora. Si estas no son la vendedora, quiere decir que la vendedora es Amalia. Y acuérdense que habían dicho que la vendedora no puede ser la mesera. Así que la mesera no podría ser Amalia. Ahora la tabla me vuelve a hablar y me dicen si Amalia no es la mesera, si Beatriz no es la mesera, Claudia debe ser la mesera. Y aquí, si Claudia es la mesera, Claudia no puede ser la secretaria. Y si Claudia no es la secretaria y Beatriz no es la secretaria, entonces Amalia es la secretaria. Y ahí tendríamos ya las dos ocupaciones de Amalia. Aquí podríamos terminar de llenar la tabla, aunque ya tenemos la respuesta. Me están preguntando por Amalia. Decir que las ocupaciones de Amalia son secretaria y vendedora, es decir, que la respuesta correcta sería la D. Entonces ya vimos dos ejercicios distintos de tablas de descarte. En una era una persona con una sola ocupación, en otra era una persona con dos ocupaciones, pero digamos que la estrategia es la misma, hacer una tabla y seguir, digamos, las instrucciones con esa tabla. Pues las instrucciones que nos está dando el ejercicio con esa tabla que construimos. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero ya de ejercicios en los que vamos a usar tablas cuantitativas. Fíjense que aquí está agregada la columna y la fila de total, que va a ser muy útil pues como a la hora de resolver el ejercicio. Vamos a ver. Dice Milton, Mortus y Nartis tienen en total 20 mascotas. Milton tiene 3 sapos y la misma cantidad de arañas que de murciélagos. Mortus tiene tantas arañas como Milton sapos y murciélagos. Nartis tiene 5 mascotas, una es un murciélago y tiene la misma cantidad de sapos que Mortus, que es el mismo número de murciélagos que tiene Milton. Si Milton tiene 7 mascotas, encontrar la cantidad de animales de cada especie que cada uno de ellos tiene. Entonces fíjense que es como una información que cuando uno la lee está como súper enredada y uno puede sentirse, digamos, abrumado, confundido, pero con la tabla vamos a ver cómo esta información se organiza y es mucho más fácil resolver el ejercicio. Entonces, aquí dice, Milton, Mortus y Nartis tienen en total 20 mascotas. Entonces, en la tabla están puestas las personas acá y puestas las mascotas acá, sapos, arañas y murciélagos, y están los totales. Me dicen que en total tiene 20 mascotas, ese total iría acá, 20. Luego me dice, Milton tiene 3 sapos, y la misma cantidad de arañas que de murciélagos. No sé cuánto, pero para que no se me vaya a olvidar esa pista, yo voy a poner un puntico acá y un puntico acá, que quiere decir que el número que vaya acá es el mismo número que va a ir acá. Todavía no sé cuál, pero seguro más adelante voy a tener información para eso. Luego dice, Mortus tiene tantas arañas como Milton, sapos y murciélagos. Entonces, Mortus tiene tantas arañas como Milton, sapos y murciélagos. Entonces, Milton tiene 3 sapos más una cantidad de murciélagos que no sé. Y esa es la misma cantidad de arañas que tiene Mortus. Aquí, Mortus tiene tantas arañas como Milton, sapos y murciélagos. Así que la cantidad de arañas de Mortus será 3 más el número que vaya ahí en el puntico. Luego dice, Nartis tiene 5 mascotas. Quiere decir que la cantidad total de mascotas de Nartis es 5. Una es un murciélago y tiene la misma cantidad de sapos que Mortus. Tiene la misma cantidad de sapos que Mortus, pero no sé cuántos sapos tiene Mortus, pero tiene la misma cantidad. ¿Qué es el mismo número de murciélagos que tiene Milton? Es el mismo número del puntico. Es decir, que esto también sería puntico. Listo, ahí vamos. Luego dice, si Milton tiene 7 mascotas, entonces ojo, si Milton tiene 7 y Nartis tiene 5, ahí van 12.
Y si en total son 20, quiere decir que aquí hay 8. Si Milton tiene 7 mascotas, encontrar la cantidad de animales de cada especie que cada uno de ellos tiene. Miremos ya con la información que tenemos acá en la tabla qué podemos concluir. Ojo, aquí son 7 las de Milton. Milton tiene 3 sapos, quiere decir que entre estas dos hay 4. Para que 4 más 3 me dé 7. Ahora, como es el mismo número aquí y el mismo número aquí, la única posibilidad es que ese número sea el 2. Así que voy a poner un 2 acá. 2 y 2. Y como aquí también era puntico, entonces también aquí voy a poner 2 y 2. Y aquí era 3 más puntico, o sea, 3 más 2, 5. Y vamos a ver si con estos datos ya puedo terminar. Aquí son 8 en total, llevo 2 y 5, 7, o sea que aquí sería 1. Aquí son 5 en total, llevo 2 y 1, 3, o sea que aquí serían 2. Y los totales serían 3, 7, 9, 5, 7, 9. Perdón, dije una cosa aquí mal. Era 3, 5, 7. Aquí 2, 3 y 4. Y finalmente comprobamos que 7 más 9 más 4 me dé 20. Efectivamente, así es. Quiere decir que ahí ya terminamos nuestra tabla y nos podrían preguntar cualquier cosa, como cuántos arañas tiene Milton, o cuál es la cantidad total de mascotas que tiene Mortus, o cuánto es la cantidad total de murciélagos que hay, etc. Vamos a ver otro ejercicio que se resuelve con tablas cuantitativas. Vamos a construir la tabla y lo vamos a resolver. Este dice: Elena, María y Susana estudian idiomas y entre las tres tienen 16 libros de consulta. De los 4 libros de Elena, la mitad son de francés y 1 es de italiano. María tiene la misma cantidad de libros que Elena, pero solo tiene la mitad de sus libros de francés y la misma cantidad de libros de italiano. Susana tiene solamente un libro de alemán, pero en cambio tiene tantos libros de italiano como libros de alemán tiene María. Y me preguntan por el número de libros de alemán que tienen entre las tres, pero me podrían preguntar pues cualquier cosa. Entonces lo primero será construir la tabla. Vamos a poner por acá a Elena, María y Susana, y vamos a hacer las rayitas. Y por acá irían los libros que son o de francés o de italiano o de alemán. Y no podemos olvidar que para estas tablas es muy importante tener la columna y la fila del total. Listo, teniendo la tabla construida, entonces vamos a empezar a poner los datos que nos está dando el ejercicio. Dice: Elena, María y Susana estudian idiomas y entre las tres tienen 16 libros de consulta. O sea que ese total lo ponemos aquí. Luego dice: de los 4 libros de Elena, que Elena tiene 4 libros, la mitad son de francés, es decir, 2, y 1 es de italiano. Aquí la tabla me está diciendo si en total son 4, aquí hay 2 y aquí hay 1, quiere decir que aquí también hay 1. Luego me dicen: María tiene la misma cantidad de libros que Elena, es decir, María tiene también 4 libros, pero solo tiene la mitad de sus libros de francés. Ojo, de sus libros de francés. Quiere decir, de sus libros, ¿de quién me está hablando? De Elena. Es decir, tiene la mitad de los libros de francés de Elena, o sea, 1.
y la misma cantidad de libros de italiano, tiene la misma cantidad de libros de italiano. Quiere decir que de alemán tiene 2. Luego dicen, Susana tiene solamente un libro de alemán, pero en cambio tiene tantos libros de italiano como libros de alemán tiene María. Tiene tantos libros de italiano como libros de alemán tiene María. Listo. Ahora vamos a ver si con esto ya podemos terminar la tabla. Aquí tengo 4 y 4, 8 y en total son 16, quiere decir que aquí tiene que haber 8. Y por este lado, si Susana tiene 8 y tiene 2 de italiano y 1 de alemán, es decir, 3, quiere decir que aquí faltan 5. Hago estas cuentas, 5, 7 y 1, 8, 1 y 1 y 2, 4, 1 y 2 y 1, 4. En total me darían 16 y corroboro entonces que me haya quedado bien. Acá la pregunta era el número de libros de alemán que tienen entre las tres. Entre las tres tienen 4 libros de alemán. Esta sería la respuesta correcta. Bueno, otro tipo de acertijos, otro tipo de ejercicios que nos podrían salir son los ejercicios que nos nombran como tareas a realizar. Como tengo varias tareas por hacer, hay algunas que se pueden hacer al tiempo, pero hay otras que se pueden hacer solo cuando termine una, ¿cierto? Como por ejemplo cuando uno se despierta, hay varias tareas que tiene que hacer, tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que cepillarse los dientes, tiene que desayunar, y hay algunas que se pueden ir haciendo, digamos, al tiempo, como por ejemplo, si una de las tareas es poner a hervir un agua para un café, esa tarea se puede ir haciendo al tiempo que uno se cepilla los dientes. Pero hay unas tareas que tienen que ir primero que la otra. Por ejemplo, yo primero me baño y luego me visto, ¿sí? Entonces, si la tarea vestirse solo puede empezar cuando la tarea bañarse haya terminado, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo y se considera las siguientes tareas. Se sabe que, entonces me dan una tabla que tiene unas tareas y me dan unas condiciones para ellas, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí más grande, eso. Y me dicen como la tarea A tiene un tiempo de duración de 3 horas, la tarea B un tiempo de duración de 5 horas, la tarea C de 5 horas, la tarea D de 7 horas, la tarea E de 3 horas y la tarea F de 1 hora. Y luego me dicen como A y B pueden realizarse simultáneamente y de manera independiente, C solo puede cumplirse después de terminar A y B, D se debe comenzar al finalizar B, E se inicia después de C y F se realiza al terminar C o al terminar D. Digamos que para resolver ese tipo de ejercicios podemos usar varias estrategias. Una estrategia podría ser poner una línea de tiempo, ¿sí? Como que aquí hay 0 horas, ¿cierto? Y ahí voy a empezar en las 0 horas y voy poniendo las tareas que puedo ir realizando y voy viendo cómo esta línea de tiempo me crece. Entonces lo primero es mirar cuáles tareas no tienen condiciones, es decir, pueden empezar inmediatamente y no tendrían que empezar después de terminar alguna. En este caso, C tiene condición porque C es después de A y B, D tiene condición porque es después de B, E tiene condición, F tiene condición. Las únicas que no tendrían condición serían la A y la B y que además me dicen que pueden realizarse de manera simultánea. Entonces vamos a empezar con ellas. A dura 3, vamos a poner por acá. A dura 3 y B dura 5. Y estos mismos tiempos, digamos, los vamos a ir llevando en nuestra tabla, en nuestra línea de tiempo general, ¿cierto? Luego, si ya hicimos A y B, ¿cierto? Vamos a seguir con las otras. Aquí dice C solo puede cumplirse después de terminar A y B. Muy importante, digamos, la diferencia si me dijeran A y B o si me dijeran A o B, como en este caso que me dicen C o D, ¿cierto? Que implica ese conector
I o el conector O. Cuando a mí me dicen que C solo puede cumplirse al terminar A y B, quiere decir que es necesario que hayan terminado las dos tareas, A y B. Si me hubieran dicho C debe cumplirse al terminar A o B, pues entonces puede ser A o puede ser B, y como yo estoy buscando el tiempo mínimo, pues me voy cuando termine la más cortica, ¿cierto? En este caso es una I, así que tienen que haber terminado las dos para arrancar C. Y C dura 5, así que lo vamos a poner acá. Si C empezó en 5 y dura 5, quiere decir que termina acá en mi línea general, termina a las 10 horas. Listo. Ahora luego aquí tenemos D, se debe comenzar al finalizar B. O sea, D también arranca acá y D dura 7. Me quedo como... D dura 7. Así que si D empieza en 5 y dura 7, quiere decir que termina en 12 en mi línea general. Luego dice S inicia después de C, quiere decir que E debe iniciar como por acá en 10. Y E dura 3. Si D empieza en 10 y dura 3, quiere decir que termina aquí en 13. Y finalmente tenemos F. Dice F solo se realiza al terminar C o D. Recuerden lo que dijimos de la O. C o D quiere decir que F puede empezar cuando haya terminado C o cuando haya terminado D, pero como estamos buscando el mínimo tiempo, la empezaremos cuando termine C, es decir, en 10. Y F no dura sino 1. Quiere decir que F terminaría aquí en 11. ¿Sí? Pero ojo, aunque 11 sea el último número que puse, la pregunta es el tiempo mínimo para concluir todas las tareas, todas las tareas. Así que el tiempo mínimo que necesito para cumplir todas las tareas es 13 horas. Listo, entonces esta puede ser una estrategia para resolver este tipo de ejercicios. Recuerden que no importa cuál sea la estrategia, el consejo es que sea con un esquema, que sea gráfico, que me ayude a organizar la información, que sea como un esquema que yo use para organizar la información. Otro tipo de ejercicios que tenemos es el de conteo de figuras. Conteo de figuras me va a dar una figura partida y me va a decir cuántos triángulos hay, o cuántos cuadrados, o cuántos rectángulos, ¿sí? Aunque este ejercicio de ejemplo no pregunta por los cuadrados y los rectángulos, es importante, digamos, para este tema recordar, porque, digamos, vamos a encontrar muchos ejercicios donde nos querrán poner eso como cascarita, recordar que todo cuadrado es un rectángulo. Es decir, que si a mí me ponen un cuadrado acá, digamos partido en dos rectángulos, y me preguntan que cuántos rectángulos hay, ¿cierto? Yo tendría que decir, este es un rectángulo, este es otro rectángulo, pero este cuadrado de acá, grande, también es un rectángulo, es decir, que en total habrían 3 rectángulos, ¿sí? No pasa al revés, es decir, no los rectángulos son cuadrados, pero sí todos los cuadrados son rectángulos. Ahora miremos este ejemplo. Me están preguntando por el número de triángulos que hay. Es importante que yo cuente de una forma ordenada, no importa cómo, pero que sea ordenado, porque si yo empiezo a resolver el ejercicio, digamos así, digo aquí hay un triángulo, aquí hay otro, llevo 3, aquí hay otro, llevo 4, esta es una forma muy desordenada que, digamos,
corremos mucho riesgo de equivocarnos cuando estamos contando, ¿sí? Así que mi recomendación es que lo hagan de forma ordenada. Por ejemplo, una forma sería contar cuántos triángulos hay que incluyan un solo triangulito, ¿cierto? Que incluyan un solo triangulito. Entonces ahí sí, yo empiezo a mirar, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7 y hay 8. ¿Cuántos triángulos hay que incluyan 2 triángulos? ¿Cuáles tenemos? Fíjense que tenemos estos que son así. Incluyen 2 triángulos de los chiquitos y estamos formando acá un triángulo. ¿Sí? ¿Cuántos de estos tenemos? ¿Sí? Entonces tenemos tenemos este de acá, van 2, tenemos este de aquí arriba, van 3, y tenemos este de aquí abajo, van 4. Ahora pensamos si hay algún triángulo que se forme usando 3. Nos damos cuenta que no, las figuras que se forman no son triángulos, pero sí podemos tener triángulos formados por 4 triangulitos pequeños. Ya vamos a ver. Por ejemplo, este triángulo está formado por 4 triangulitos pequeños, ¿sí? Entonces tenemos 1 y tenemos 2, ¿sí? Pero si lo miro por acá, aquí se formaría otro que también tendría 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Este de acá. Y aquí tenemos 1 y tenemos 2, es decir, en total tendríamos 4. Y ya ahí no tenemos más, porque ya de 5, de 6 ya no se forman triángulos, así que en total tendríamos 16. Esta puede ser una estrategia más ordenada para formar los triángulos. Otra estrategia podría ser nombrar, digamos, cada sector, nombrarlo con una letra o con un número y decir el triángulo AB o el triángulo A, el triángulo B. Esa sería otra estrategia. Recuerden que no importa la que usen, con tal de que sea una estrategia que me permita organizar información, que me permita, digamos, que sea más fácil para mí hacer lo que me está pidiendo el ejercicio. Listo, vamos a ver otro tipo de ejercicios. Estos son ejercicios de secuencias. Generalmente me van a preguntar esto, me dan una secuencia que es infinita. Fíjense en estos puntos suspensivos, es decir, esto sigue y sigue y sigue. Me dice en la anterior secuencia la figura que aparece en la posición 1612 es. Entonces, claro que podríamos empezar a poner las figuras que siguen, pero la pregunta es por un número tan lejano que, digamos, me obliga a pensar en una estrategia que no sea dibujar todas las figuras hasta el 1612. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar cada cuánto se repite. Esta secuencia se debe repetir, entonces vamos mirando y vemos que aquí se repite, corroboramos que sea exactamente igual. Aquí vamos a hacer una partición, sigue triángulo, luego cuadrado, luego círculo, rombo, cuadrado, cuadrado, y aquí se acaba y vuelve a empezar. Entonces eso es lo primero. Digamos, mirar cada cuánto se repite. Lo segundo sería mirar cuántas figuras tiene esa secuencia, ¿cierto? Tiene 8 figuras, se repite otras 8, se repite otras 8, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo divido esta cantidad en 8, me va a decir cuántos paqueticos o cuántos grupitos completos de 8 tengo, ¿sí?
Y si me da completo, terminaría en cuadrado, ¿sí? O sea, si me sobra 0. Si me sobra 1, quiere decir que terminó el paquete completo, me sobró 1, entonces es un triángulo. Si me sobraron 2 es un cuadrado, si me sobraron 3 es un círculo, si me sobraron 4 es un rombo y así sucesivamente. Entonces lo que debo hacer acá es coger el 1612 y dividirlo entre 8. Por eso es tan importante contar cuántas figuras tiene mi secuencia. Hago esta división, 2 por 8, 16 a 16, 0, bajo el 1, 0 al cociente, bajo el 2, está una vez, 1 por 8, 8 a 12, 4. Quiere decir, esta división me dice que en 1612 yo puedo partir en 201 paqueticos de 8 y me sobran 4. Si me sobran 4 es porque la figura en donde está el 1612 es un rombo. Listo, entonces recordemos los pasos. Lo primero es identificar dónde se empieza a repetir la secuencia. El segundo paso sería contar cuántas figuras tiene nuestra secuencia. El tercer paso sería dividir el número en la posición que me están pidiendo entre el número de figuras que tiene la secuencia, y lo que me va a importar es el residuo, ¿sí? Si me sobra 1, si me sobran 2, si me sobran 3, si me sobran 4, y si no me sobra nada será el último. Miremos otro ejemplo. Dice: la siguiente secuencia tiene un patrón que se repite indefinidamente. La figura que se ubica en la posición 577 de la secuencia. Entonces lo primero que hago es identificar que hay un triángulo, una flecha a la derecha, una flecha hacia abajo y una estrella. Y vuelvo a empezar: triángulo, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, estrella. Quiere decir que mi secuencia está repitiéndose aquí y tiene 1, 2, 3 y 4 figuras. Y me están preguntando por la posición 577, así que lo que tengo que hacer es coger el 577 y dividirlo entre 4, porque 4 es el número de figuras que tiene mi secuencia. Y lo que me va a importar de esta división es cuánto me sobra. Si me sobra 1 es un triángulo, si me sobran 2 es una flecha hacia la derecha, si me sobran 3 es una flecha hacia abajo, y si no me sobra nada, porque en una división entre 4 no me va a sobrar 4, si no me sobra nada es una estrella. Miremos a ver. 1 por 4, 4, a 5, 1, bajo el 7, 4 por 4, 16 a 17, 1, bajo el 7, y 4 por 4, 16 a 17, 1. Quiere decir que en 577 figuras se me forman 144 grupitos y que me sobra 1. Esto es lo que me importa de la división, que me sobra 1. Si me sobra 1, quiere decir que la figura que está en la posición 577 es un triángulo, así que la respuesta en este caso sería A. Listo, aquí hay otro tipo de ejercicios. Como pueden ver, en acertijos encontramos muchos tipos de ejercicios distintos y pues para cada uno podemos encontrar una estrategia. Este es otro tipo de ejercicio, que es ejercicios como de procesos, donde me van a dar unas instrucciones y un código. Generalmente es como una figura, me dan un código, el código me explican bien cómo funciona y yo debo decir cuál es la figura que sale, pues al que está la salida, después de aplicar ese código. Miremoslo con un ejemplo. Me dicen, partiendo de un modelo inicial, o sea, la figura inicial, que sería la que está acá, ¿cierto? Modelo inicial dado por esta figura, se establecen 3 reglas, A1, A2 y A3, las cuales producen los siguientes cambios sobre la figura. A1 rota la figura 90 grados hacia la derecha. A2 se invierte el color. A3 rota la figura 180 grados hacia la izquierda.
La aplicación de una regla se indica con la letra X y su no aplicación con la letra Y. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si a mí me dan este código, ¿sí? Recuerden que tenemos 3 procesos o 3 cambios que se pueden hacer a la figura, que son A1, A2 y A3. ¿Qué me está indicando el código XYX? Me está indicando que A1 sí se realiza porque X sí está implicando la aplicación y Y la no aplicación. Entonces, XYX significa que A1 se realiza, Y significa que A2 no se realiza y X significa que A3 sí se realiza, ¿sí? Entonces, si empezamos con al aplicarle A1, porque A1 sí se le va a aplicar, porque aquí dice X, A1 dice rota la figura 90 grados hacia la derecha, o sea, hacia acá lo vamos a rotar 90 grados, es decir, que me va a quedar así. Luego A2 no se realiza y A3 sí, así que voy a aplicar A3. A3 dice rota la figura 180 grados hacia la izquierda, 180 grados implicaría que queda aquí, o sea que esta de acá sería la figura de salida, la respuesta, ¿sí? Vamos a hacer dice, si se aplica la secuencia YXX al modelo inicial, este irá asociado con la forma. Entonces, recordemos, esto es A1, esto es A2 y esto es A3. ¿Qué me está diciendo? Que no se aplica a 1, que sí se aplica a 2 y que sí se aplica a 3. Entonces vamos a empezar con la figura inicial siempre. A 1 no lo vamos a aplicar, vamos a aplicar a 2. Y a 2 dice se invierte el color. Es decir, que el color viene para acá. Y a 3 sí se aplica. Y A3 dice la figura 180, rota la figura 180 hacia la izquierda. Quiere decir, quiere decir, si estaba ahí y la roto 180, que viene a quedar acá, o sea que viene a quedar igual que el modelo inicial. Entonces la respuesta en este caso sería B. Miremos, este ejercicio tenía otra pregunta, fíjense que es el mismo ejercicio, pero les quise mostrar esta otra forma de preguntar, y es que me den el modelo de salida, o sea, ya dice la secuencia que produce la forma esta partiendo del modelo inicial. Es decir, en este ejercicio me tocaría como más trabajo porque tengo que ensayarle pues cada una de las opciones de respuesta. Entonces, digamos, la A dice YXY hasta que encontremos esta, ¿cierto? YXY quiere decir que solo se aplica a 2. Si yo tengo esta y le aplico a 2, se invierte el color. O sea que esta no es. ¿Sí? Yo necesito, mejor dicho, yo lo que acabo de darme cuenta es que para que de acá lleguemos acá, en algún momento se tiene que aplicar a 1 para que la figura rote 90 grados y quede así, porque la A2 invierte el color, entonces me queda así igual la línea vertical, y A3 rota la figura 180 grados hacia la izquierda, igual me queda vertical, así que A1 es obligatoria para poder llegar a esta figura. Así que las que me digan, digamos esta que me dice que no aplique a 1, esta también la voy a descartar. Y me voy a quedar con estas. A ver, entonces la B dice que las aplique todas, XXX, ¿sí? Entonces yo tengo esta, aplico a 1, y al aplicar a 1 que rota
la figura 90 grados hacia la derecha, hacia acá. Queda así. Luego aplico a 2, que a 2 dice que invierta el color para abajo. Y luego aplico a 3, que a 3 dice que 180 grados a la izquierda, o sea que quedaría acá. Y ahí ya llegué. Era esa. ¿Sí? Si no hubiera sido esa, pues ya hubiéramos estado seguros que era la C y lo podríamos también corroborar. Bueno, hay otro tipo de ejercicios que son de relaciones familiares o que digamos la estrategia puede ser usar una especie de árbol genealógico para organizar esa información, porque digamos que entenderla directamente de la lectura puede enredar. Por ejemplo, en este ejercicio dice: Juan y Rocío son esposos y tienen 3 hijos solamente: Pedro, Lucía y María. Juan es el abuelo materno de Kevin, quien solo tiene una hermana, Vicky, y no es hijo de María. Entonces, aquí es importante recordar que cuando a mí me dicen abuelo materno, lo que está diciendo es que es el papá de mi mamá. O sea, mis abuelos maternos son los papás de mi mamá y mis abuelos paternos son los papás de mi papá. Entonces vamos a empezar a poner lo que me dicen acá. Juan y Rocío son esposos. Entonces Juan y Rocío son esposos, podríamos poner una cosa como esta. Luego dice tienen 3 hijos solamente, o sea que de aquí van a salir 3 hijos: Pedro, Lucía y María. Luego dice Juan es el abuelo materno de Kevin. Quiere decir que este es Juan es el abuelo, Kevin sería hijo de alguno de estos, pero si es el abuelo materno, entonces es hijo de una de las 2 mujeres. Kevin es hijo de alguna de las 2. Aquí dice Juan es el abuelo materno de Kevin, quien solo tiene una hermana, Vicky, y no es hijo de María. Si ya habíamos dicho que Kevin es hijo de alguna de estas 2 y no es hijo de María, es porque Kevin es hijo de Lucía. Y dice que tiene solo una hermana, que es Vicky. Listo, entonces ya podemos responder. Dice el parentesco entre Vicky y Pedro. Entonces Vicky es hijo de Lucía, Lucía es hermana de Pedro. ¿Qué quiere decir? Que Pedro es tío de Vicky. Sobrina, nieto es el parentesco entre Vicky y Pedro. Listo. Ahora vamos a ver unos ejercicios que llamamos los ejercicios del pesimista, los del peor caso, porque digamos que estos ejercicios son llamados el pesimista porque para resolverlos es necesario imaginar el peor escenario entre las posibilidades, el peor de los casos, ¿sí? Es lo que me van a pedir, porque el ejercicio me va a pedir que yo garantice algo. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que hay una maquinita de esas de chicles que en este momento tiene un chicle rojo, uno solo, ya se está acabando en la maquinita, tiene un solo chicle rojo, tiene un solo chicle azul y tiene 2 chicles amarillos. No más, solamente tiene estos chicles en este momento. Y para que salga un chicle, para que salga un solo chicle, hay que echarle una moneda de 100 pesos. Yo le echo 100 pesos y me sale una sola bola de chicle. Supongamos que yo vivo en un segundo piso y en el primer piso está la máquina y yo le pido a mi hermanito que va a bajar que me traiga un chicle. Y le digo que yo quiero un chicle, pero quiero que sea rojo. Y le doy solo 100 pesos. Si le doy solo 100 pesos, la reacción de mi hermanito será decirme, pero ¿qué tal que no me salga el rojo, cierto? Pues podría ser que sí, pero yo no te puedo garantizar que te voy a traer el rojo, porque si yo echo la moneda me podría salir amarillo, o el otro amarillo, o el azul, o el rojo, ¿cierto? Entonces podría ser que sí, digamos, pueda traerte el rojo, pero no te lo puedo garantizar, ¿cierto? Entonces digamos que para garantizar traer el rojo,
yo necesitaría darle 4 monedas de 100. Considerando el peor de los casos, considerando que primero, digamos, le salgan las otras, que primero le salga la amarilla, la otra amarilla, que luego le salga el azul y que finalmente le salga el rojo. Puede que no necesite las 4 monedas, pero para garantizar que me va a traer el rojo, yo tengo que entregarle las 4 monedas. Vamos a ver entonces un ejercicio o 2 ejercicios de este tipo para que nos quede más claro. Este ejercicio dice en una bolsa oscura que contiene 20 barras idénticas en forma, tamaño y textura, es decir, que yo voy a meter la mano en la bolsa y no voy a identificar el color que tienen las barras. Se sabe que hay 5 rojas, hay 12 azules y las demás son verdes. Las demás son 3, porque aquí hay 12 más 5, 17, y entonces, como son 20, hay 3 verdes. Luego me dice el menor número de barras que es necesario sacar de la bolsa sin mirar su contenido para tener la certeza de tener 3 barras del mismo color. Yo quiero tener 3 barras del mismo color. Entonces, la estrategia aquí es pensar en el peor caso. ¿Qué sería lo peor que me pudiera pasar? O sea, ¿cómo me demoraría mucho para encontrar las 3 barras del mismo color? Puede ser que yo saque una roja, una azul y una verde. Y que luego vuelva a sacar una roja, una azul y una verde. Y allá tengo 2 de cada color, ¿sí? La próxima que saque, no importa si es roja, si es azul o si es verde, hará que yo ya tenga 3 del mismo color. O sea que necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Necesitaría meter la mano 7 veces para garantizar que voy a tener 3 barras del mismo color. Ahora, si la pregunta fuera el menor número de barras que es necesario sacar de la bolsa sin mirar su contenido para tener certeza de tener 3 barras de diferente color, ¿sí? No del mismo color, sino de diferente color. Entonces, ¿cuál sería como el peor de los casos? El peor de los casos sería que yo saque las 12 azules. Primero, todas las azules. Sí, estoy de malas, saqué todas las azules. Y luego saqué 5 rojas. Y allá llevo 2 colores distintos. Me faltaría el tercer color. Con una verde que saque, ya voy a tener 3 barras de diferente color. O sea que tendría que sacar 12 y 5, 17 y una 18. Listo. Este entonces es otro tipo de ejercicios de acertijos, que ya les dije son muchos tipos. Lo importante es que nos acostumbremos a que siempre vamos a tener que hacer como un esquema, a pensarnos la información, a leer bien y, digamos, reconocer los ejercicios como este es de este tipo, me ayudará a establecer una estrategia más rápido. Si yo ya lo reconozco, digo, este es el pesimista, o este es el de tablas, o este es el de hacer una línea de tiempo. Eso me permitirá, digamos, hacer los ejercicios más rápido y con mayor agilidad. Un consejo para, digamos, afianzar en acertijos, lo que hay que hacer es muchos ejercicios. A medida que uno va haciendo ejercicios, pues digamos que va desarrollando ese pensamiento lógico. Listo, esto ha sido todo por hoy en acertijos. Espero que les haya servido y que sigan trabajando y se animen a hacer muchos más acertijos ya con esta explicación. Gracias por escuchar.